Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. ...8:33, 7:33 en las Islas Canarias. Habrá personas que se conecten ahora mismo a la sintonía de Radio Libertad y en particular estarán diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no ha estado Luis del Pino ahora mismo en antena? Bueno, pues es que ayer hubo un programa especial del Toro Televisión y también de Radio Libertad en Oviedo, que como decía José Javier Esparza, Asturias es España y lo demás tierra conquistada. Y claro, pues lógicamente si estaba por la noche don Luis del Pino en Oviedo, pues no se ha podido teletransportar. Así que mañana tendremos el placer de volver a escucharle en estos micrófonos y además mañana ya les hemos dado alguna pista de cosas interesantes que vamos a tener, como alguna entrevista en la que vamos a hablar de antiwokismo y cómo Vox en particular está cercando a Pedro Sánchez a través de los diferentes casos de corrupción que van tocando diferentes ministerios. Y nos van a contar en particular cómo han conseguido que al final sea Fernando Grande Marlaska el que tenga que hablar en Europa de cuestiones importantes, como por ejemplo el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate por la dejadez del Ministerio del Interior. Madre mía, cómo me enrollo sin presentar a los contertulios. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? ¿Cómo suele decir? ¿Qué tal está usted? ¿Cómo están ustedes? Oye, que es importante esto de Esparza, de lo de Asturias es España, lo de más tierra conquistada, porque es que ahora les ha dado también por la tontería del nacionalismo. Bueno, por la tontería no, por la infamia del nacionalismo, por la estupidez del nacionalismo, por la aberración nacionalista. A los asturianos, que es que ya lo que me faltaba. Y además, también recurriendo a lo mismo, ¿no? Al despertar de una lengua. Del bable. No, y además yo conozco... Uy, ni se te ocurra decir bable. Que te matan. Asturiano. Es el asturiano, sí. Asturiano. Y además, ojo, porque hay gente, tengo un amigo cordial, que él habla asturiano en casa y te dice, bueno, Mario, pero es que es verdad que en las aldeas se ha hablado de esto y es muy bonito y hay que recuperar. Que ya me conozco la película. Que me conozco la película. Que ya me conozco la película. Que ya ha pasado en los demás sitios, exactamente igual. Por cierto, los que consideran ridículo lo que está pasando en Asturias, que sepan que en el País Vasco consideraban ridículos a los que hablaban en el euskera batua y que empezaban a llamar andoni a hombres, en vez de a mujeres. Y que en Cataluña, o sea, que la gente lea a Cambó, para que no digan... ya estás tirando de fuentes. ¡A Cambó! Y que vean lo que pensaban los lugareños de los señoritos de ciudad que iban a los pueblos a predicar las bondades del nacionalismo. Que me conozco la película. El que quiera darle dignidad, si es que considera que ha perdido dignidad una manera de hablar, que lo haga con su bolsillo, en su casa, o en las escuelas, en horario extraescolar, o como queráis. Ni se os ocurra, bueno, la desgracia es que ya se les está ocurriendo, hacer de esto causa política, llevarlo al Parlamento y empezar a meter presupuesto ahí, porque estáis perdidos. Digo, los que de verdad tengan buena intención, que hay alguno. Eso es un dramón. Y Asturias... Que la gente diga, Asturias, va a pasar, puede pasar en Extremadura, puede pasar en cualquier lado donde alguien diga, coño, esto es una lengua, voy a subirme aquí, contrato a 4 amigotes filólogos que te digan que, bueno, no, que la verdad es que esto se pronuncia asao, se jodió el invento. Don Mario Noya, entra usted muy fuerte hablando del bable del asturiano, y tengo que decirle que no me ha dejado presentar Antonio Muloni. Don Antonio Muloni, bienvenido a esta mesa. Muy buenos días. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que empezamos muy fuerte y además nos tenemos que acordar de Roberto Granda y de Javier Jove Sandoval cuando hablamos de esa plataforma contra la cooficialidad en Asturias, que hemos empezado hablando de Oviedo, de ese programa especial de Toro Televisión que disfrutaron ayer en directo José Javier Esparza, Julio Ariza, Luis del Pino. Bueno, ¿cómo se llamaba el director? El director de este programa. Por favor, la gente que siga a este señor.
a este parlamentario autonómico de Vox. Tiene unas intervenciones espectaculares. Espectaculares. Y por fortuna se viralizan con frecuencia. Y además les da donde duele. Porque este va y desciende a los hechos. Oye, sí, ¿y esto cuánto nos cuesta? Que diría Pla. ¿Y esto quién lo paga? Que diría Pla. ¿Y quién se lo está llevando crudo? Y a partir de ahí es mucho más fácil desactivar campañitas que tocan a la emotividad. Fíjate, Asturias es el oasis perfecto del régimen del 78. Es la gran catástrofe de la democracia española, territorialmente y socialmente. Es donde más suicidios hay, donde menos natalidad hay, donde más debacle económica ha habido. Asturias ha pasado de ser una de las 5 comunidades autónomas, de las 5 regiones entonces más prósperas de España, a ser una de las 5 menos prósperas en 2 generaciones. Y es donde más difícil es defender ese discurso, porque no quieren escuchar, porque buena parte de la población vive subsidiada, otra parte no quiere escuchar la verdad. Bueno, eso es humano, y lo que hace Javier Jove es muy complicado, porque es predicar casi que en el desierto, es decir, que la causa de lo que le está pasando a Asturias, los culpables son los que dicen defender a Asturias. Claro. Con el invento de convertir una forma de hablar el español en un idioma, con el subsidio extremo a regiones, a zonas enteras de Asturias, que han expulsado a la población, obviamente, que han propiciado que gente muy joven se haya jubilado y no tenga otra cosa que hacer que ingresar y poco más, donde los jóvenes han tenido que ir. Y es que resulta que Asturias fue muy próspera precisamente por la iniciativa de gente que se fue de la región, se fue a América y volvió. Y no se gastó su dinero en hacerse casas preciosas, que hay casas muy bonitas indianas en Asturias, muchas, sino que también lo revirtió en la sociedad. Hizo colegios, hizo alcantarillado, iluminó pueblos enteros, invirtió en industria, y desde que los últimos 50 casi años esa industria ha desaparecido. La reconversión ha sido brutal. No ha sido una reconversión porque no han reconvertido a nadie. Ha sido quitar la industria a toda una región a cambio de una paga que a la larga no ha servido ni para que haya trabajadores, ni siquiera para que haya población. En España hay menos asturianos. Bueno, en Asturias hay menos habitantes que colombianos en España, por ejemplo. Y además, es lo que dices, que ha habido un éxodo de gente joven, sobre todo. Sí. Y Asturias, es decir, algo que es una zona de España muy querida por el resto de España, ¿no? Y ves, la cuna. Paisajes alucinantes y que tiene ciudades maravillosas y tal, y de repente dices, ¿qué ha pasado aquí? Y el que ha pasado no es consecuencia de una manera natural de ordenarse las sociedades. Puede decir alguien, pues mira, oye, pues chico, pues que esto era próspero porque se basaba en una industria que ya ha dejado de ser rentable, yo qué sé, imagínate. Y ya, pues de la misma manera que hubo un momento de esplendor, lo dejó de haber. Que no, que es efectivamente, como dice, es una consecuencia directa de una manera muy dirigista de organizar la sociedad y de generar incentivos perversísimos, porque además, Antonio, como cuentas, no se ha utilizado ese dinero para generar un nuevo tejido productivo, para darle fuerza a la sociedad. Se ha, a ver cómo decirlo, se ha inflacionado el trabajar, y de repente dice la gente, ¿para qué? ¿Para qué? Y has estrangulado las nuevas iniciativas. Y como consecuencia, ya digo, la cornisa cantábrica española, bueno, no la cornisa, porque eso afecta sobre todo a ciertas zonas de Galicia y Asturias. Que Asturias se tiene que hacer ver porque hay territorios a su lado que no les ha ido así de mal. Y que no partían de una posición tan importante y no se han degradado tanto. Y luego ha habido otros territorios no limítrofes, pero sí cercanos. El País Vasco, que también ha tenido procesos de reconversión que no han supuesto el hundimiento de la zona, todo lo contrario. Es verdad que con el País Vasco hay que hablar otras cosas, pero la transformación que ha experimentado Bilbao,
que ni por asomo hay nada así en Asturias. Y ha habido proyectos que dices, ¿quién se ha llevado la pasta? ¿Quién ha hecho eso en mi ciudad? ¿Por qué no está preso picando piedras? Claro, es que es la reconversión de una región industrial a una región politizadísima. Sí. La movilización de recursos, que le gusta decir a las instituciones globalistas, ha ido de la industria, del trabajo productivo, a la industria política, el trabajo improductivo del que, bueno, muchos se benefician en incentivos perversos que son cortoplacistas, que no sirven para generar raíces, familias, identidad, una sociedad razonable, y sí para que vivan unos pocos muy bien, siempre con la misma matraca de es que nos han quitado la industria, es que no sé qué. Si así habéis sido vosotros los que lo habéis quitado, viviendo muy bien, os habéis vendido y habéis entregado en el altar del globalismo, de Bruselas, cierto, a una población entera. Esa es otra clave que puede hacer que se active un nacionalismo en español. El resentimiento, que dices, encima. O sea, encima. Claro, vienen de fuera, sí, sí. Y no es que Madrid, es que además siempre es con Madrid. Sí. Que yo hay veces, a mí me ha pasado, yo he veraneado en un pueblito gallego que no salía casi ni en los mapas. La primera vez que fui, estaba en una tasca y dije, uy, qué bien se está en este sitio, que ya os digo que no era el pueblo más hermoso de Galicia, ni por asomo, pero estaba a gustito, que diría Ortega Cano. Y de repente me escuchó el de al lado y dijo, ni se te ocurra decirlo. Digo, ¿qué? ¿Perdón? ¿Qué? Que ni se te ocurra decirlo porque va a venir todo Madrid. Y era un madrileño. ¿Qué ha sucedido? Que se ha convertido en un polo de atracción tanto de madrileños como de gente de Santiago de Compostela, de vascos también y de madrileños. Y de repente empiezas a escuchar rencores. Y ya tienes que pararte y decirle a uno, oye, en las casas de mierda estas en las que metéis a los turistas, ¿quién pone el cazo? Porque me da la sensación de que no es el turista. Que encima no dice ni mu. Y es verdad que puede ser. Es que mi pueblo, eso es otra historia. Pero la transformación la estáis protagonizando vosotros y pegando palos a los que vienen, que encima como que les hace gracia. Que les estafe por una casa que no se ve en Madrid desde hace 60 años. En infraestructuras, digo. No, encima no tengáis el cuajo de criticar, ¿no? Y allí también una vez le escuchaba uno, no, que Franco, digo, perdón, macho. Digo, ¿de dónde era este hombre? ¿De Sigüenza? ¿Cómo vamos aquí? Hay veces que hay que descender en los debates a ese terreno, ya al personal. Lo que pasa es que estás de Directamente, vacaciones, al personal. No, ni vacaciones ni nada. Pereza. Yo hay que ir de vacaciones en modo Mario Noya. Entonces nunca estás de vacaciones. Yo un día, yo creo que lo he contado aquí alguna vez, en ese mismo pueblo, con un amigo, estábamos tomando copas por la Pobre noche. Carmen. Y le digo, toma. Y le digo, venga, pago yo esta ronda nacionalista. Y me dice, independentista. Y yo, un momento. ¿Y pagaste? Digo, ¿me está llamando extranjero? No, Mario, ¿pero cómo? Que si me estás llamando extranjero y en esos terrenos es que no pueden, no tienen salida, ¿qué te van a decir ahí? A no ser que te digan, sí, eres de la legión de conquistadores y entonces ya te tienes que pegar. Pero ¿cómo te van a decir eso a la cara? Es una cosa tan flagrantemente mentira que no la pueden sostener. En masa sí. Es más así, De uno a uno. porque ya lo elevan, ya no es a este terreno. Claro. Que también lo comenté alguna vez. Hice ayudé a organizar unas jornadas contra el terrorismo en el colegio Mayor Chaminade cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, creo que era. Y trajimos gente de todo el espectro político vasco, salvo de Ribatasuna, pero trajimos gente de la juventud del PNV. Y había un chaval de la juventud del PNV, majísimo, que no tenía un nombre además de nuevo cuño, ¿vale? Era un nombre como muy españolazo. Juan José. Y me decía, no, pero era casi de refrán. Es que no te lo voy a decir por si. No lo digas. No, pero antes Y de la me calle. dice, oye, Mario, es que no me siento español. Y yo le dije, pues ¿cuánto lo siento? ¿Qué le iba a decir? Me dije, te voy a decir unas preguntitas. Oye, ¿tú con quién tienes más en común? ¿Conmigo o con alguien de San Juan de Luz?
San Juan de Luz, que está pegado. Claro. Y entonces, para que no se me desviara, porque podría desviarse, le digo, pero vamos, que te lo defiendo. Tú, ¿de quién puedes hablar de chistes, de la liga, de fútbol, y de los platos que te comes, incluso siendo el tío de San Juan? No te salen de ahí. No pueden salir. Salvo que digan, mintiéndote en la cara, que tiene más en común con un tipo que no tiene la misma vida política, la misma vida urbanística, la vida social que tú, que estás a 500 kilómetros de él. Pero que llevas 500 años con él. Más, claro. Chicos, se acaban los debates ahí, de verdad. Hay una cuestión, de hecho, muy pegada al tema futbolístico que a mis compañeros de Deportes en Libertad les gustará mucho. Yo siempre pregunto si Carles Puigdemont, por ejemplo, estará siguiendo la Liga belga o estará interesado, por ejemplo, por lo que pasa con el Barça, ¿no? ¿Hasta qué punto? Doña Carmen también puede contar. Carmen Carbonell estudió en Navarra. Lo sabe todo el mundo, yo creo, ¿no? Bueno, y si no Estamos lo saben, se haciendo pueden aquí meter en ninguna LinkedIn exclusiva. Vale. y buscarlo, incluso el año de graduación Carmen o algo Carbonell, así. de repente, lleva una vida A ver qué va a decir don absolutamente Mario. normal allí, porque es una chica española estudiando en Navarra, y los problemas que se encuentra es cuando le empieza a interferir la política. Oye, ¿qué hace esta aquí que no habla euskera? ¡En Pamplona! ¡En Pamplona! Y el problema es que, de repente, si tú te dejas poseer por la política y dices, claro, es verdad, y como esta chica que no habla euskera está trabajando en el Ayuntamiento de Pamplona, si el sentido común es el que te posee y dices, ¿y qué pasa porque no habla euskera? Que esto no es Flandes y Valonia, que aquí todo el mundo, no te quiero ni contar, en Pamplona habla español. Y que la manera de resucitar el euskera así allí, o de implantar en ciertas zonas de Navarra donde no se ha hablado jamás, ha sido de manera divisiva y políticamente hablando. No, de nuevo, no lo ha requerido la sociedad. ¿Dónde se le perturba la vida cotidiana porque deja de ser cotidiana y empieza a ser política? Cuando hay alguien que empieza a levantar barreras políticas, macho. Claro, pues la clave es esa, es la hiperpolitización de España, que es lo que llevamos hablando todo el rato, de Asturias a País Vasco, pasando por donde quieras, Galicia, cualquier parte. El problema es ese, no hay un país en el mundo en el que uno ponga la televisión, aconsejo no ponerla, pero por lo general... Pues, Solo casa, el Toro por Televisión, supuesto. que quede claro. Por supuesto. Pero no hay un país del mundo en el que uno haga ese ejercicio, o la radio, o cualquier medio, y haya tanta ocupación de la política. La gente en muchos países no sabe quién es su alcalde prácticamente, quién es el presidente de su región o lo que toque. Aquí sabemos vida y milagros de cualquier politicucho de octava, sabemos lo que hace, lo que no hace. Vivimos dependiendo, la sociedad por lo general vive dependiendo de cómo se levante el político de turno. Y lo ocupan todo, y esa hiperpolitización es muy útil para ellos. Es el negocio. Y hace muchísimo tiempo que ni en política, ni en formación política, ni en un parlamento se habla de verdad de mejorar la vida de los ciudadanos, de los que pagamos el tinglao. Se habla de enfrentamientos que no tienen nada que ver con la realidad. Pues eso es inventarse la necesidad de unos idiomas, inventarse que si los géneros, que si todo eso que no tiene nada que ver con el día a día de la gente, que no son los problemas reales de la gente. Ese es el negocio político actual. Yo voy a seguir hablando en nombre de Carmen Carbonell. Qué bien, qué Como no suerte. está. Claro. Carmen Carbonell ha llegado a tener problemas, pero para que veas la aberración de la hiperpolitización, y perdón por la rima. Cuando digo que tenía problemas, no es porque en un congreso de Euskaltzaindia tuviera que hacer el discurso inaugural. Euskaltzaindia es la Academia de la Lengua de la Vasca, no, Academia Vasca de la Lengua. Sino, vamos a ver, Carmen iba a ese ayuntamiento y pedía un paquete de folios, y si no lo decía en euskera, como que había una especie de cortocircuito institucional y dices, es que de verdad hemos llegado a esto. Y nos hemos dejado. En Pamplona, repito.
Es que ni siquiera, no estaba en un pueblo de Goyerri. No. Que estaba en Pamplona. Bueno, es que han inundado de funcionarios. El nacionalismo, el separatismo, Exactísimo. todas partes ha inundado de funcionarios y sobre todo en la escuela, en la educación. Y así está Navarra. La última encuesta dice que Bildu ya es la segunda fuerza de la región. Y Incluso, poco le falta para adelantar a UPN. Y en zonas... Bueno, es que zonas, UPN es muy culpable de... Por supuesto. de tantas En cosas aquella que época, le han ¿quién pasado a la gobernaba el propia Ayuntamiento de UPN? Pamplona en aquella Claro. época? No, pero mira, exacto. Pero, y no solo, sino que es que la cultura la dejan en manos de... Claro. Le pasa al PP en el País Vasco, en Todas Galicia. partes. Que además, que si esto pasara en los 80, dices, bueno, vale, entiendo que se te haya pasado. Que estamos en 2025. Y hay gente que tiene cierta manera de entender el país, y ahora lo digo en el sentido del terruño, que tiene un poquito de equivocación, ¿vale? Porque tú la puedes entender como se podría entender hace unos siglos, y tú dices, bueno, pues vale, los que tienes enfrente no lo entienden así. Y el que tú crees que está más próximo a ti culturalmente, en Galicia, en buena parte de Galicia, el que está más cercano en cosmovisión, por decirlo así, a un votante del PP es uno del bloque, no es del PSOE, es del bloque. Vale, pues ese está en otra cosa, tío. No sé si me explico. Y cuando pueda te va a dar la vuelta a la tortilla. Y va a pasar, eso, de repente, un navarro de toda la vida y dice, ¿qué le ha pasado al viejo reino? Pues al viejo reino le ha pasado que habéis dejado Que es Nueva Colonia. que los que quieren que sea nueva colonia se hagan cargo de la cultura porque os pensáis que la respetan más, que respetan más el pasado, que cuidan más las... Mentira, tíos. Mentira. Y incluso te voy a más. Incluso si fuera verdad, si su objetivo presente es dinamitar, rompe con ellos. No les des de comer. Rompe con ellos. Pues- Incluso, te vuelvo a decir, incluso si me dijeras, oh, es que es verdad, están recuperando las tradiciones. Sí, ¿y qué quieren hacer después? Separarnos. Es un medio. Pues a por ellos. Claro. Fíjate, No con ellos. A por ellos. de 6 regiones de España donde el nacionalismo tiene peso, en 4 ha gobernado el PP siempre. O casi siempre, con mucha frecuencia. Valencia, Galicia siempre, casi. Navarra, PN, que es el Partido Popular, lo era. Y Baleares. Salvo País Vasco y Cataluña, las demás ha gobernado siempre el PP. Bueno, un momento. Que y ha en sido la Catalu- barrera, se supone, y frente al en nacionalismo. Cataluña el PP tampoco quiso dar nunca la batalla porque además pensaba que ese nacionalismo se podía integrar e incluso yo creo que en algún momento dijo, venga, a ver si podemos hacer con Unió, una de las partes de convergencia, lo que se hizo en Navarra con UPN. Bueno, pues mirad, qué bien os ha ido, qué bien le ha ido a Unió y qué bien le ha ido a Convergencia, por ejemplo, ahí en Cataluña. Y peor que le va a ir. Y igual, ese problemón lo tienen en Cataluña, en el País Vasco. Los esencialistas, los que estaban preocupados porque la charnegada o la maquetada se estaban cruzando, porque estos hablaban así, como si fuéramos perros, con locales. ¿Y qué problema tienen ahora? ¿Qué problema tienen ahora? Pues si tienen otro problema, que ya no son con Mohamed y tal, que, mira tú por dónde, encima, no son tan pastueños. Y no les llaman charnegos, fíjate. No les llaman charnegos, ni coreanos, ni maquetos, No. no les llaman nada de eso, fíjate tú. Mohamed por dónde. no. Es más, dicen, oye, no vayáis a decir, oye, cuidado, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es tan importante el móvil? ¡Dáselo! Que el chaval tendrá que llamar a sus padres, el menor no acompañado, tendrá que llamar a papá y a mamá a ver si les ha llegado el dinero. Y O a cosas de sus estas. hijos, ¿eh? O a sus hijos, Seguramente. a sus nietos. En este caso concreto del que estáis hablando, por alusiones, como suelen decir los famosos, por alusiones, les voy a contar la historia del todo. Yo trabajaba en época de Yolanda Barcina, que era alcaldesa de Pamplona, miembro de UPN, Unión del Pueblo de Navarra, el que se decía que era la marca blanca del Partido Popular en Navarra. Luego hubo un momento que hubo una escisión porque no eran suficientemente navarros los del Partido Popular, y entonces pues se separaron. En aquella época, fíjense ustedes, seguro que recuerdan a María Caballero, que estuvo en la comisión de investigación del caso Coldo, que le
le preguntó a Pedro Sánchez por esa famosa banda del Peyot, pues en aquella época yo trabajaba allí y era mi jefa directamente, secretaria técnica de Participación Ciudadana, y les cuento esta anécdota de Yolanda Barcina porque a ella despectivamente se referían los miembros de la Corporación Nacionalista como la de Oña. La de Burgos, porque había nacido en Burgos, Yolanda Barcina, que era una de las grandes defensoras de la pamplonicidad, ¿no? De Burgos, qué pecado. La de Oña. Es que encima, claro, hay gente ahí en el País Vasco y en Navarra que dices, pero qué cajones tenéis, me cago en la leche. Están todo el día con la barrerita y mirando la matrícula y ellos luego viven de escándalo en Ezcaray, en Castrurdiales, en el norte de Burgos, pero fíjate tú por dónde tenían barrerita de entrada, si es a la inversa. Y permítame decirle, don Mario, que de hecho el nacionalismo fue penetrando en el ayuntamiento hasta el punto de quitarle la alcaldía a Cristina Ibarrola, de Unión del Pueblo Navarro. Ahora está en manos de Joseba Asirón por esos pactos a gran escala del Partido Socialista a la hora de ceder a las inquietudes nacionalistas secesionistas, porque es verdad que en Pamplona hay una marca blanca del PNV, que es Geroa Bai, pero que antes estuvo Aralar, por ejemplo, que no dejaban de ser independentistas y entre comillas, hubo cierto conchabeo por parte de ciertos sectores de UPN o cierta connivencia que han permitido, pues, que ahora le quiten la alcaldía a Cristina Ibarrola y que se dé golpes de pecho, ¿no? De cómo ha podido ocurrir. Siempre ha pasado, fijaos Pues, de señores, nuevo, al PNV, con lo mal que le está yendo en líneas generales y lo que nos alegramos. Por otro lado, su colchón sigue siendo esa cantidad alucinante de españoles de derechas allí que siguen diciendo estos son los que para los asuntos locales valen. Ojo, no están mal tirados, porque si los partidos nacionales dicen la cuestión vasca es de ellos, pues van y dicen, ¿qué voy a hacer el imbécil yo encima? Pues si es de ellos, si a los que hacéis caso es a ellos, pues nada, pues aquí nos pondremos. Y luego confían, muchos hacen el cargo y dicen, es que no vamos a llegar nunca a la independencia. Esto lo dicen 4-0. Luego te viene 2017, se te sale de madre la cosa y sucede lo que sucede. Por cierto, hay que tener cuidado, porque en Cataluña ahora se ha desplomado el sentimiento independentista y hay mucha gente que te dice, ¿habéis visto lo bien que lo hace Pedro Sánchez? Sí. Que se ha desplomado el sentimiento independentista. Y dices, bueno, pues ya está. Bueno, es que de hecho el presidente del gobierno ha hablado de esa normalización en Cataluña en esa entrevista en Televisión Española, entrevista de la que vamos a hablar en unos instantes porque nos acercamos a las 9, si no son ya las 9 de la mañana a las 8 en las Islas Canarias. Momento para una breve pausa publicitaria y seguimos aquí en la tertulia de Mañanas en Libertad con don Antonio Muloni y con don Mario Noya. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. En Radio Libertad tienes lo mejor de El Toro Televisión. Al mediodía la fuerza de Dando Caña, con análisis sin censura. Por la tarde, la actualidad vive en la redacción abierta. Y al final del día el gran debate, el gato al agua, el más valiente. Radio Libertad y El Toro Televisión, la información que importa cuando importa. Radio Libertad también es El Toro Televisión. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Estas fiestas en Viena Capellanes cocinamos tu Navidad. Celebra lo grande con o sin camareros y sorprende con nuestros menús de cóctel y picoteos navideños. Y en casa, encárgate solo de disfrutar.
Descubre la carta en todas nuestras tiendas o en vienacapellanes.com. Con Viena Capellanes, todo sabe mejor en Navidad. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. En Radio Libertad tienes lo mejor del Toro Televisión. Al mediodía la fuerza de Dando Caña, con análisis sin censura. Por la tarde, la actualidad vive en la redacción abierta. Y al final del día, el gran debate, el gato al agua, el más valiente. Radio Libertad y el Toro Televisión, la información que importa cuando importa. Radio Libertad también es el Toro Televisión. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Y en una mesa de tertulia en la que está don Antonio Muloni, el editor, fundador, director de La Iberia, y don Mario Noya, encargado de la versión digital de Voz.us, porque es un gran conglomerado de medios de comunicación en la que tiene una televisión en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero Mario se encarga de la parte, por así decirlo, de la información digital a través de www.voz.us. Estábamos diciendo antes de que nos interrumpiera la publicidad, pero que realmente no nos interrumpe, sino que nos ayuda a seguir aquí en antena en esta emisión. Estábamos hablando de lo que dijo ayer Pedro Sánchez respecto a Junts, esa mano tendida que en realidad lo que parece es un grito de auxilio, una mano que sale de la piscina intentando agarrarse a algo para no terminar de hundirse, y decía algo así como que quería recomponer la relación directamente con Carles Puigdemont, dejando titulares muy importantes de cómo el gobierno de Pedro Sánchez está cediendo al chantaje de los independentistas catalanes, hablando de una posible reunión muy próxima, incluso poniendo una fecha para que vuelva Carles Puigdemont de su exilio, como consideran algunos, cuando realmente es de su fuga, de cómo está prófugo de la justicia Carles Puigdemont. Y no solo eso, sino que hablaba directamente de estas cuestiones, esas medidas que había prometido Pedro Sánchez, que no se habían podido cumplir y de las que estaba firmemente arrepentido el presidente del gobierno. No sé si tuvisteis ocasión de ver esa entrevista que hemos pagado nosotros directamente a través de esa vía catalana de Televisión Española, pero bueno, esa entrevista con Gemma Nierga que pues se hizo para contentar directamente a los secesionistas catalanes. Algo he visto, pero porque tenía que venir aquí esta mañana. Si no, yo aconsejo a todo el mundo no exponerse a la Lo voz de siento, Pedro Sánchez. Antonio, y de hecho lo he dicho esta mañana. Perdona a todos los oyentes porque les hemos dado largos minutos de Pedro Sánchez. Bueno, A nuestro pesar también, es lo que hay, ¿no? A nuestro pesar. También, ya que pagamos la entrevista, pues por lo menos... Exacto. Ya que le hemos pagado saber nosotros. por dónde van las mentiras. A mí lo que más me llama la atención todavía, supongo que soy un poco inocente, es el tono de voz de Pedro Sánchez con todos los enemigos de España. Ayer le temblaba la voz cuando hablaba de Puigdemont. Dejó más que abierta la puerta a ir allí a rendirle pleitesía para seguir en la Moncloa un poquito más de tiempo. Y el contraste de ese temblor de la voz y esa cobardía, esa sumisión, con el trato que le da a los españoles decentes. A los españoles de a pie que pagamos impuestos para que estos tíos se lo lleven como se lo llevan, y a la oposición política, a los medios de comunicación libres y a los jueces. El trato que le da tiránico este tío que vive en la Moncloa gracias a un prófugo, que curioso prófugo, sabemos dónde vive perfectamente, y el presidente del gobierno acabará yendo a visitarle, y a los herederos de ETA, que hemos sabido recientemente que fue también, le encanta, parece visitar criminales, igual que parece que va a ir a ver a Puigdemont, fue a ver a Otegi a un caserío para pedirle permiso para cambiar el gobierno de España, a un etarra condenado por terrorismo. Enfrente, cómo trata a cualquier político que no sea, o que sea de la oposición, sobre todo si es de Vox, a cualquier periodista libre y a los jueces. Es de verdad, no es que estemos a la puerta de una tiranía, es una tiranía con urnas. Y es una cosa que de hecho a muchos sorprende, ¿no? Realmente cómo es posible que con esa naturalidad y con esa parsimonia hablara directamente de la normalización en Cataluña, de esa vuelta de Carles Puigdemont y de todas esas cesiones, de ese chantaje a todos los españoles, porque realmente igual que nosotros pagamos la vía catalana de Televisión Española, igual que nosotros pagamos esa entrevista, pagamos también, ¿no? Todos los desmanes que vienen del secesionismo catalán. Qué humillante es, por otro lado, esto, ¿no? Por cierto, en ese programa
¿Se habla en catalán normalmente? En ese programa es híbrido, por así decirlo. O sea, habla en catalán el presentador, Gemma Nierga en este caso, y pues en algunas ocasiones responden en catalán los entrevistados y otras no. Es igual de ridículo que TV3, ¿no? Sí. Los dos hablan español, pero... Sí. Ayer Gemma Nierga, ¿en qué idioma habló? Hablaba, bueno, es que no solo eso, sino que habló en español y además se desplazó al Palacio de la Moncloa y de hecho tuvieron que desplazar a los ministros que están en la antesala del Consejo de Ministros, que generalmente toman un café en esa sala. Bueno, pues fueron desplazados para que tuvieran lentes de Televisión Española un plato más bonito, que era esa sala en la que habitualmente se toman el café los titulares de las diferentes carteras antes de reunirse con el presidente para dar cuenta. Fijaos, ¿no? Radio Televisión Española desplaza a un equipo de Cataluña a la capital de España, donde hay 8 millones de trabajadores de Televisión Española, para entrevistar al presidente del gobierno en un programa. Tiene mucha más carga de lo que parece. Bueno, es que como decía Marcel McLuhan, el medio es el mensaje. No, y tiene mucha más carga de lo que parece, porque esto se suele hacer, por ejemplo, cuando visitas a un jefe de Estado extranjero, un primer ministro extranjero. Entonces, este tipo de cosas se hacen así. Pedro Sánchez habla de Cataluña para un programa catalán de la televisión española. Están tardando en llamarle Radio Televisión Estatal, como pasó con la agencia Estatal de Meteorológica, etcétera. Están tardando en hacerlo. Bueno, pero, española porque es extranjera. Ellos sí. Por eso lo del gobierno de España, que se empezó con Zapatero. Gobierno de España, que se sepa que está lejos. El gobierno de la nación tenía que ser, ¿no? Único gobierno. Pero fíjate, eso por un lado. Dos, qué humillaciones. Qué humillación. Hablar así de un golpista que estuvo a punto de provocar una guerra civil. Es que hay gente que aún sigue sin enterarse de lo que pudo pasar en 2017. De lo que pudo pasar en 2017. Pasaron cosas. Normalmente, además, esto de los golpes de Estado suele desembocar en guerras civiles. Si es un golpe de Estado que tiene cierto respaldo popular, se convierte en una guerra civil por la razón obvia de que ahí se ha decidido que las querellas se diriman de una manera no política, ¿vale? Bien, eso por un lado. Segundo, es la cuestión con Junts. Estos tipos que están todo el día hablando del fascismo, que han hecho campañas y tal, al PP, lo han pintado como fascista, etcétera. Fijaos cómo se doblegan ante gente, además, que desprecia abiertamente a Presencia y todo lo que significa. Nogueras, miren Nogueras, la cara que tiene y la manera que tiene de hablar de los españoles es muy significativa. Don María, acaba de comenzar, de hecho, la rueda de prensa de Míriam Nogueras, en la que van a intentar desde Junts responder a esa mano tendida de Pedro Sánchez, hablando de las exigencias en particular que vuelven a poner encima de la mesa y de ese chantaje. De hecho, les vamos a dar cumplida cuenta de todo lo que diga la líder de... Bueno, iba a decir la líder de Junts, la portavoz de Junts. Es que, ¿líder quién es? ¿Carles Puigdemont? ¿Ha limpiado la casa? Hay cuestiones bastante complicadas dentro del nacionalismo catalán, del independentismo catalán, o como quieran ustedes llamarlo, ¿no? Bueno, pero hay en Junts un lío y parece que se va a arreglar, porque esto cansa fuera de Cataluña y cansa también dentro, cansa en toda España. Al final, este vodevil de que haya un tío en Bélgica que lleva camino de una década medio dictando lo que tiene que hacer miles de catalanes que forman parte de tu partido o votan un partido, por supuesto dictando lo que hace el presidente del gobierno de la nación, pero también a esos señores que están ahí dependientes de que un prófugo les diga lo que pueden o no pueden hacer, de si su trabajo en el que llevan décadas a lo mejor de asesor de no sé qué, de concejal de no sé cuánto, depende de cómo se levante un prófugo con aparente inestabilidad, pues parece que va a empezar a clarificarse, porque hay una opción que se llama Alianza Catalana que se va a comer a Junts, se está comiendo a Junts. Y de hecho, por así decirlo, eso es lo que más miedo les da a Junts, al igual que cuando hablábamos de Podemos, lo que le preocupaba mucho es que hubiera que terminara engullido por Sumar y que terminara desapareciendo como marca. Lo que les preocupa realmente, yo creo que ni siquiera es el secesionismo, sino el poder y el dinero, claro, que es a lo que realmente están rendidos todos los políticos independentistas en Cataluña, en esos cargos en particular y el poder, el dinero que puedan acumular. Ya no solo hablamos
hablamos de casos de corrupción en los que se desvían fondos directamente públicos y amaños de contratos, sino que estamos hablando de la permanencia con sueldos bastante altos en cargos municipales, autonómicos, cuando no directamente gubernamentales, ¿no? Cuando estamos hablando de pues un ministerio, etcétera, etcétera. Sí, si Alianza Catalana ha decidido no participar en la vida política nacional, apaga y vámonos. No, ya está, le han dado el colchón o el balón de oxígeno que podía necesitar Junts. Si Alianza Catalana Alianza Catalana va a hacer el papel que hizo de Batasuna en tiempos. Hay momentos en que te dan ganas de pensar si por torpeza estratégica o hay un plan o por repartirse los papeles que hicieron con el PNV y que permitió que el PNV disfrutara de un poder de negociación en el Parlamento brutal. Pero si no, imaginaos. Ese es el problema que tiene Junts, efectivamente, es que se va a ver fagocitada por Alianza, pero si le dejas esa baza que es el Parlamento de la Nación. Claro, es una vía, pero se va a ver fagocitada no tanto por el independentismo, porque está cayendo en Cataluña de una manera estratosférica, bueno, todo lo contrario, desde la estratosfera, sino porque habla de los problemas reales de los catalanes. Es un partido que habla de la invasión migratoria, que habla de la inseguridad. Junts está en otras películas, está en ver lo que hace un señor que está ahí en una casa, en una mansión, pagada por quien sea, por todo, supongo, en Bélgica. Y hay otro partido que habla de eso. Cataluña va hacia una especie de tripartito, o sea, de tres partidos, y los demás residuales, del PSC, que es el partido lo decías tú antes, de la charnegada, de gente que no se entera muy bien, y de también muchos colocados. Alianza Catalana y Vox, que en contra de lo que piensan algunos, no compiten tanto. Vox es un partido de ciudades, del área metropolitana de Barcelona sobre todo, donde se está comiendo a Esquerra, a Junts también, aparte del PSC, y Alianza Catalana, que es la otra opción que habla de los problemas reales de los catalanes, habla en otro tono, pero también habla de todos esos problemas del mundo, Lérida, de lo rural, en Lérida, en Gerona, sí. En el interior de Barcelona. Permitidme que haga un pequeño apunte. Yo la verdad es que hoy tengo que ejercer de descreída, como hace habitualmente don Luis del Pino en este programa, y es que está respondiendo Míriam Nogueras, la portavoz de Junts, a las propuestas a la mano tendida de Pedro Sánchez. Yo no sé si han sufrido un jarro de agua fría en Moncloa, porque lo que está diciendo Míriam Nogueras es que ellos directamente habían dicho que no a Pedro Sánchez, que están rotas las negociaciones, y dicen que, bueno, pues que están acorralando con la corrupción a Pedro Sánchez, motivo por el cual hay una serie de requisitos que ha incumplido Pedro Sánchez de lo que ella llama la primera parte de la legislatura y que por tanto no hay negociación y no va a haber conversaciones. Ayer hablaba Pedro Sánchez directamente del regreso de Carles Puigdemont, diciendo que ojalá pudiera volver pronto, que se normalizara la cuestión en Cataluña. No restaba importancia, en sus propias palabras, a esta crisis con Junts, y lo que parece es que Junts realmente no va a cambiar de posición. Y permítanme que les diga lo de que yo ejerzo de descreída, porque hay veces que esto que parece hasta cierto punto un diálogo en diferido a través de la televisión y ahora a través de una rueda de prensa, don Luis del Pino es de la opinión de que en muchas ocasiones se escenifica esto para luego terminar como en las películas, dándose un apasionado beso y terminando pues otra vez de nuevo encamados, ¿no?, a través de esta gestión del poder entre los secesionistas catalanes y el gobierno de España. ¿Os ha sorprendido estas palabras de Míriam Nogueras? No, ha dicho primera parte de la legislatura, ¿no? Primera parte de la legislatura, y aquí está una de las claves, ¿no?, en estos requisitos con los que no ha cumplido, y además insiste en particular en que pues la gente está viviendo en Cataluña una situación muy complicada, añadiendo pues que no han encontrado en el presidente Illa, del que dice que está escondido pues la reacción que esperaban, ¿no?, o lo que habían apalabrado con el gobierno español, lo que había apalabrado directamente con Pedro Sánchez. Pero es que pasa una cosa con Pedro Sánchez, que en muchas cosas promete cuestiones por encima de sus posibilidades y luego se sorprenden. Es como si de repente le dice a los de Junts, no, es que voy a hacer que el sol mañana sea verde, y los de Junts dicen, no, es que no lo ha conseguido. Bueno, es que no estaba en mano del presidente del gobierno este tipo de cuestiones.
De momento, Todavía. porque claro, ya ven ustedes que con el tema de la justicia también han movido sus hilos para que terminara esta cuestión con la ley de amnistía encima de la mesa y complaciendo, ¿no?, a todos los secesionistas catalanes. Don Mario, ¿le han sorprendido las palabras de Míriam Nogueras? No. Y qué mal es que tenemos un panorama político. Del sanchismo va a costar tanto salir. Los destrozos que está haciendo en tantos órdenes son de tal envergadura y hay mucha masa social que está viendo además que los que consiguen son los más sinvergüenzas. Entonces eso también se traduce en intenciones de voto, ¿no? Es tremendo. Tener desangrándose al presidente del gobierno para muchos es rentable. Y de ahí no lo van a bajar. ¿Quién lo va a bajar? Sumar, que se llaman mamar. Sí, porque están ahí para mamar cargo, para mamar gobierno. Ya está, es así. Son una basura. Son... imagínate ser Tesh Shidi. Tesh Shidi es una persona que no sabe pronunciar dos frases seguidas en español, que tiene una bandera de una república inexistente, la República Árabe Saharaui, que tiene un escudo sovietizante, y está sosteniendo al principal aliado de Marruecos en Europa Occidental. Ni colorada. Ni colorada. Claro. Luego dice, sí, en Marruecos. Ya, qué valiente eres, madre mía. Qué coraje tienes. Tesh Shidi, 2 frases. Te pido 2 frases en español. 2 frases seguidas. No te voy a decir el perro de Ramón. No, ni siquiera. 2 frasecitas. No puedes. Claro, ahí, es que en el Congreso. no es el sanchismo, o sea, es que el problema es Podemos, un frente popular. la Podemia. ¿Les escucháis? Que dan bastante asco, pero cuando no dan asco dan con mucha vergüenza. ¿Están ahí también? ¿Qué os creéis? La banda del amague. Los Rufián, que lo están convirtiendo en estadista ahora. Y que además se permite dar clases de moralidad, de ética periodística, de lo que le pongas por delante a Rufián. Es la Gracita Morales de Pedro Sánchez. Ahora, bueno, pobrecita, Gracita Morales. Sí, eso. ¿Quién más? ¿Qué queréis? Junts, el PNV. El PNV. Las ganas yo que tengo de que al PNV le vaya como se merece al PNV. Bueno, eso es cuestión de tiempo. Bildu. ¿Quién va a bajar a este? Bueno, ¿Vas a comer a Pedro Sánchez? Bueno, no lo sé, porque ojalá alguien me calle la boca, pero te lo vas a comer hasta 2031, como de verdad no haya una reacción brutal por parte de la sociedad. Es decir, esto no puede ser una elección reñida, porque estos cuando se riñen las elecciones ya sabéis cómo las solventan. No puede ser una elección reñida. Y se necesita que sea nacional. No puede haber espacios ausentes de movilización contra esta chusma, contra esta banda. No puede quedarse al margen Galicia, no puede quedarse al margen el País Vasco, no puede quedarse al margen Cataluña, porque entonces la hemos liado. Y Cataluña y el País Vasco no es que estén demasiado sobrerepresentados. Hay mucha gente viviendo allí, viven muchos. Claro. Entonces, de hecho, las provincias más habitadas no están sobrerepresentadas en el Congreso, es al revés. No, claro, y además el vacío lo tenemos en los que están sobrerepresentados, por ejemplo, en Castilla y León. Claro, las provincias de 3 diputados. Soria, etcétera, esa es. Entonces, de verdad, si todos tenemos identificado que el problema es que este tío es una aberración histórica y que está dinamitando la institucionalidad, si nos pensamos que es, bueno, venga, vamos a esperarnos y todos el domingo que toque a las 12 o a las 12:30 después de misa, se va a enterar
Antes del Bermú. Bueno, pues en 2087 tienes a las hijas de Pedro, a la hija de Pedro Sánchez, a un saunero, a quien sea, al frente del gobierno. De herederos. Si esa es nuestra mentalidad. Porque no tiene sentido, es que no tiene ningún sentido seguir hablando en términos de como era antes la política y de, es que las instituciones, es que Pedro Sánchez, es que la derecha, es que la izquierda, es que eso está rotísimo ya en España. Pero la movilización es absolutamente necesaria en todas partes, 100% de acuerdo. Y manifestarse, hay que convocar elecciones, o sea, hay que convocar manifestaciones, no fiestecitas con DJs, que no lo entiendo, o sea, que el Partido Popular convoque fiestas a mediodía, antes de misa, después de misa, antes de Bermú, después de Bermú, cuando está pasando lo que está pasando en España. Porque no es Sánchez es la cristalización perfecta de un régimen. Es ¿cómo ha podido llegar tan lejos? Bueno, porque lo permiten las instituciones, la Constitución lo permite, no ha ido en contra, ha puesto un tribunal constitucional con el apoyo del PP, con un acuerdo con el PP, que todo lo consagra, y todo lo que hace Sánchez, o el sátrapa de turno, en este caso es Sánchez, pero si hubiese un heredero mañana, un saunero, como dices, podría seguir haciéndolo, porque no es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez cristaliza el sanchismo, como dicen, cristaliza un régimen que tiene su sede en Ferraz y sus sucursales en Génova y en todos los partidos regionales separatistas que están esparcidos por España. Y para eso sí hay que movilizarse, pero también hace falta convocar una moción de censura, aunque no salga. Si no sale, no sale, se retratarán, pero en el plazo entre que se convoca y se vota, hay que tomar la calle y evidenciar que los españoles no podemos aguantar esto, no queremos aguantar esto, que estamos cansados de mentiras y de crimen. Que seguirá, que se pierda la moción, no importa. Si no importa, ¿qué más da? Hombre, mucho mejor que se gane y que haya unas elecciones. Pero ya le dijo Junts a Feijóo que proponga un candidato que no sea él, y puede que la apoyen para convocar elecciones automáticamente, y el PP sigue enredando. Ahora, fijaos que, pero de nuevo, qué daño ha hecho el sanchismo y el PSOE a la democracia. Para desalojar a este necesitas a golpistas. Pues son sus amigos. Ya, pero de nuevo, ¿y cómo salen las mociones? Bueno, con que alguno de ellos, pues tienen que ver... Pero el drama es el PSOE, ¿eh? Siempre ha sido el PSOE. Sí, el drama es el PSOE, porque además no hay PSOE bueno, nunca lo ha habido. Nunca lo ha habido, ¿eh? Que es que hay gente que dice, no, fue cuando... Ni lo habrá. Que no os equivoquéis, que va a ser bueno el PSOE de Felipe González y compañía. Esto, John Juaristi lo tiraba muy bien cuando decía, joder, todo el mundo que salió de ETA... salía diciendo, nosotros éramos los buenos, y luego, que no, que eso era una mierda desde que se fundó, que eso era basura desde que se fundó. Y el PSOE, desde el año 82, bueno, desde antes, digo, por ponernos solo... en la refundación. Por una refundación paradójica, porque es de gente que no tenía conexión con el partido que provocó la guerra civil, y luego ha abrazado como referente a los que provocaron la guerra civil. Porque han visto que es su única manera de gobernar. Exacto. Pero esos fueron los que quisieron desmantelar el Estado de Derecho. Esos son los que quisieron crear en España o hacer de España México, con un partido de la revolución institucional, que es el PSOE. El PRISOE era eso. El PRISOE era por el PRI y también por Prisa, que sería su gran brazo mediático en ese régimen poco democrático, donde tuvieras una oposición consentida. De ahí ciertos elogios de Felipe González a Manuel Fraga. ¿Le cabe usted el Estado en la cabeza? Ya nos conocemos, porque tenía AP 70 diputados. Entonces, tenemos un problema. Y no ha habido una rebelión. ¿Cuántas veces? ¿Habrá una rebelión interna? Sí, va a haber una rebelión interna. ¿De quién? Y fíjate qué cosas, porque estas cosas, esto que se dice, Mario, pero ¿cómo va a hacer? Es un partido. El Partido Conservador Británico le hizo eso a Margaret Thatcher, para desgracia del Reino Unido. Pero que quiere decir que ha habido momentos en que ha habido gente que se ha revuelto contra liderazgos. Pero es que Sánchez ha limpiado el PSOE. Y ha hecho lo que hizo Chávez después del golpe con las Fuerzas Armadas. Y han puesto, como decía el otro día Pedro Herrero a Parachiqui en Twitter, se ha cogido a la gloria de la izquierda. Los desechos de tienda que no querían ni en el PSOE. Y fíjate lo que tienes que ser para que en el PSOE no te quieran. Esos son los que mandan ahora en el PSOE. Y ves... Algunos en el PP también.
Sí, no, pero digo, el drama de que tengas que... no puede salir nada bueno de ahí. Porque eso que se puede pactar, ¿no? Ven, una moción de censura sin estos. ¿En serio que Junts va a hacer ese servicio a la nación? Lo normal es que no. Lo normal es que no. Claro, pero lo que está haciendo con estas declaraciones de Míriam Nogueras es dar un portazo a Sánchez para seguir exigiendo pues ese chantaje, ¿no? De hecho, ha dicho algo así como que no va a permitir que una foto blanquee los incumplimientos, hablando de ese encuentro con Carles Puigdemont, esa visita que en principio Pedro Sánchez decía que podía haber salvado la legislatura. Lo que sí que ha dicho es que, bueno, van a seguir tendiéndole la mano en cuanto no a las negociaciones, pero sí en cuanto a las demandas. Parece increíble, ¿no?, que tengamos que decir, bueno, pues qué honesto está siendo Junts, que ha dicho algo así Míriam Noguera, como que ellos no se han movido y que quien está sometiendo esta legislatura a un fin próximo son directamente los socialistas. Qué honesta está siendo cuando habla de este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, es que el separatismo por lo general mentir, no engaña a nadie. Quiere romper España, quieren forrarse por el camino, luego cuando llega la hora de la verdad reculan porque realmente es más rentable el separatismo que separarse. Claro, porque esto es una de las cuestiones que siempre hemos dicho, ¿no? ¿Qué pasa con el día después? Claro, el negocio el día es de mañana. durante. Se les ha acabado del chollo, ¿no?, a todos los independentistas catalanes. Y el chollo es Sánchez. Saben que le van a sacar mucho más a Sánchez que incluso a Feijóo, sobre todo si está apoyado por Vox. A Sánchez pues siempre le vas a sacar más. Es imposible sacarle más a alguien que a Sánchez. Y la cuestión es lo que viene después de Sánchez, si es que hay un después de Sánchez algún día. Sánchez habla mucho de la normalización de Cataluña y de que el independentismo está en horas bajísimas, que es cierto, pero no creo que sea mérito suyo. Y es una amenaza velada ese argumento, porque el día que acabe el gobierno del PSOE en Madrid, a ese día sí arderá Cataluña. Yo recuerdo que en unos desayunos de Europa Press lo dijo Santiago Abascal y luego los titulares de la prensa fue: cuando gobernemos nosotros arderá Cataluña. No, pero no porque la vaya a quemar Vox, sino porque el PSOE y sus sucursales azules y amarillas de allí la van a quemar para decir que si no gobierna Sánchez o el que toque en Madrid, el separatismo crece. Que el PP, en ese, como decían antes, yo me acuerdo, Carmen Chacón, que en paz descanse, el PP es una fábrica de separatistas. No. Es el PSC, que es separatista en sí mismo. Y porque y además ya han justificado la violencia. Claro, siempre. Están poniendo... Ya han avisado. Sí, es así. De verdad que tenemos un problema de Frente Popular planteado muy fuerte. Se va a multiplicar la discordia y van a tensar todo lo máximo que se pueda. Y ahí mucha gente va a decir, ¿qué hago? ¿Me quito? ¿Me someto? Con tal de preservar algo de calma cívica, o no me someto y que sea lo que Dios quiera. Pero no voy a dar la razón al matón, al que está llevándonos al precipicio. Señores, nos acercamos a las 9:30, a las 8:30 en las Islas Canarias. Es el momento de una pausa publicitaria aquí en Mañanas en Libertad y seguimos aquí en la tertulia, en la que no está Luis del Pino, pero que mañana vuelve, se lo prometo. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Vive una experiencia histórica en la exposición Goya del Museo al Palacio. Las obras de Goya del Museo de Zaragoza conviven en el Palacio de la Aljafería, en una muestra única que recorre la trayectoria del pintor aragonés. Arte e historia se dan la mano en Goya, del Museo al Palacio. Organizan Cortes de Aragón y Gobierno de Aragón. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para la remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Consigue eliminar esa grasa localizada o tensar esa piel flácida que tanto te trae de cabeza, de piernas, brazos, glúteo o abdomen con Endolit. En una sola sesión y sin postoperatorio. Infórmate en la consulta de la doctora Margarita Esteban en la Clínica Sandra Oliveira, Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. Estas fiestas en Viena Capellanes cocinamos tu Navidad. Celebra lo grande con o sin camareros y sorprende con nuestros menús de cóctel y picoteos navideños. Y en casa, encárgate solo de disfrutar. Descubre la carta en todas nuestras tiendas o en vienacapellanes.com. Con Viena Capellanes, todo sabe mejor en Navidad.
¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Estamos hablando de corrupción y no solo la de nuestro país. Ayer Pedro Sánchez hablaba de José Luis Ábalos, del que decía que mentía, que prácticamente no le conocía a nivel personal. Pero también vamos a hablar, ¿por qué no decirlo?, de la corrupción en la Unión Europea a raíz de ese escándalo que hemos conocido y esa detención de Federica Mogherini, la que era considerada la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, junto con 2 colaboradores muy próximos, por un fraude y un desvío de fondos relacionado con la contratación de una serie de cursos, cosa que me suena, cursos para diplomáticos, para jóvenes diplomáticos, una serie de tejemanejes en los que estaba involucrada directamente esta histórica socialista italiana Federica Mogherini, que ha tenido muchísimo peso y además vinculada pues a históricos socialistas, como el caso de Josep Borrell o el caso de Pedro Sánchez, del que además en redes sociales está circulando una fotografía en la que decía algo así como que era pues una histórica socialista y un gran bastión para la Unión Europea. Así lo tuiteaba Sánchez Castejón a través de su cuenta oficial, que hay que ver qué tino tiene Pedro Sánchez cuando elige a sus colaboradores próximos, ¿no? O a las personas a las que da su apoyo y su respaldo públicamente. Bueno, la gente con la que se entiende, ¿no? O sea, no sale alguien honrado de su entorno, no tiene amistad o trato político con alguien impecable. Esto de Mogherini, que ocurrió cuando Borrell estaba por ahí, a ver qué pasa, ¿no? Es un aviso también de que aquí estamos, al Partido Popular le encanta eso de, bueno, menos mal que Europa, no, ya a ver qué dice Europa de esto, cuando Europa se pronuncia, nos va a salvar Europa, ¿no? Europa no nos salva porque está formada por la misma gentuza que hay aquí, son los mismos políticos. Si una histórica del Partido Socialista Italiano, que está, no es que esté muerto el Partido Socialista Italiano, es que, bueno, realmente es el segundo más fuerte de Europa después del español, que ya es decir, pero no es comparable a lo que fue. Claro, y esta gentuza, estos son lo mismo. Si es que cuando nosotros que conocemos a nuestros políticos más de cerca sabemos lo que son, los que están en Bruselas pues son 3/4 de lo mismo. Los que manda Italia, los que manda Francia, los que manda Alemania suelen ser como los nuestros. No nos va a salvar Europa y de hecho, bueno, es una buena noticia también. A ver si así se abren los ojos y Bruselas empieza a ser vista con no tan buenos ojos desde España, que creo que es el país donde la población, la sociedad civil sigue viendo con mejores ojos ese entramado de burocracia que es el gran enemigo de los europeos ahora mismo. Y además, de hecho, Bruselas, como dice don Antonio Moloni, se utiliza como excusa en muchas ocasiones por parte del Partido Popular para hablar de las más pérfidas políticas ambientales, leyes restrictivas, etcétera, etcétera, Almeida, ¿no? Sin ir más lejos. Ladrón de coches. Nuestro querido Pepito, que hace que tengamos zonas de bajas emisiones en Madrid y que al final ni siquiera los propios madrileños puedan circular por su ciudad, en la que pagan religiosamente pues el impuesto de circulación y, sorpresa, pues tampoco puedes circular libremente. Pero bueno, en el caso de la Unión Europea, yo ponía encima de la mesa esta mañana varios casos de corrupción. Me estaba acordando del Huawei Gate, del Morocco Gate, me estaba acordando del excomisario de Justicia, esa persona que exhibió qué bonito era el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista a la hora de repartirse la justicia con la revisión de los cargos en el Consejo General del Poder Judicial. Y ahora llega el caso de la diplomacia de Federica Mogherini y no sabemos si llegarán los tentáculos de esta corrupción hasta Josep Borrell. De momento hay 3 personas detenidas. No sé, un poco más de sorpresa dentro de la Unión Europea, ¿o no, Mario? Mirad, con la Unión Europea pasa algo, y es todo aquel que va allí y dice, madre mía, fíjate cómo es esto, ¿no? Qué espectacular, y cómo se viven. ¿Y dónde se va el dinero? Eso es que
no es broma, esta famosa frase de Josep Pla de ¿y esto quién lo paga? Es crucial. Ese dinero de dónde ha salido y de dónde sale. Y la Unión Europea tiene una capacidad formidable para gastar dinero. Y eso explica que Europa cada vez pese menos por ahí, en el panorama internacional. Porque nos estamos disolviendo y además nos pensábamos que como éramos tan ricos podíamos hacer cualquier cosa, que ya nos defendería Estados Unidos y ya... No, somos un gigante con los pies de barro y está lloviendo encima. Y hay que tener cuidado, hay que atajar la corrupción y la crisis de legitimidad que tiene la Unión Europea. Hay que parar a estos malhechores que se meten muchísimo en nuestras vidas sin que nadie les haya dado, pero ni por asomo, la autoridad o la capacidad para hacerlo. Nadie. Es mentira. Es mentira. Esa es la grave. Y lo están haciendo, eso es. El proyecto de la Unión Europea es un proyecto de despotismo, cada vez menos ilustrado además. Sí, es verdad. Y hay que desmantelar eso, hay que desmontar eso. Porque puede haber gente que diga, no, bueno, vamos a utilizar esos recursos para bien, que no, que es que esos recursos no son vuestros. Es así de sencillo. O sea, la gente está tan mal precisamente porque hay mucha gente que le roba mucho dinero. El otro día, Alberto Olmos, el periodista Alberto Olmos, publicaba una cuenta de su casa. Los gastos en su casa. Dejadme hacer así como tartamudear, como hago yo, para ver si doy con ella, porque es que era estupefaciente. Ya no solo en esa misma cuenta, don Alberto Olmos, sí, que además es crítico cultural, es que esto casi es como un poco, lo de decir crítico cultural es como un poco rompedor, ¿no? En plan de, pues porque generalmente están vinculados a una esfera que de la que se tilda como no muy recomendable, pero permítame que me acuerde no solamente de esto que señala usted directamente a través de su red social X, sino que también publicaba que había recibido recientemente una notificación de Hacienda y que la había revisado con pavor. ¿Por qué? Pues claro, porque cuando llama Hacienda generalmente no es para cosas buenas, y me sirve esto para introducir esa buena noticia que les contábamos esta mañana de cómo nos iba a implantar el sistema Verifactu hasta 2027. Esto es como una pequeña píldora para que vean ustedes que a veces hay buenas noticias para pequeños empresarios y autónomos, que no vamos a poder tener o no van a poder tener ese gran hermano fiscal hasta el año 2027. Atención, esta dice noviembre de 2025, gastos de mi hogar. Si yo no estoy mal, creo que Alberto Olmos tiene 2 niños y está separado. Quiere decir, en su hogar puede haber 3 personas o 4, en fin, o él si tiene custodia compartida, pero bueno. Impuestos y tasas, 2.035 euros con 38 céntimos. Sí, en noviembre de 2025. Compras y alimentación, 735 euros con 9 céntimos. La tercera parte. O sea, de repente, o sea, hay que bajar muchísimos temas a esto. Y que luego te vengan con Federica Mogherini o con un plan de no sé cuánto. Tú ahora ves... si tú pones RTV Play y ves Masterchef, te pone que eso tiene fondos Next Generation. Lo pone. Y además pone un cartel. Me cago en... ¿Estáis viendo la salvajada de dinero que se va en cosas donde no se necesita ese dinero? Entonces luego vas y dices, a ver, ¿cuánto paga este? 2.035 en un mes en impuestos y 700 en comida. 700, evidentemente, no vive solo, como se podía completar antes. Compras y alimentación, pues no es solo alimentación, ¿vale? Pero fijaos, de nuevo, como que hay que resucitar la idea esta de que habría que obligar a las empresas a pagar
íntegro el salario a los trabajadores y que los trabajadores de ahí tuvieran que pagar a la seguridad social, en fin, que ellos sepan la cantidad real de dinero que no les llega. Claro, porque de verdad que ahí se acababan muchísimas bromas. Y que ahora los bancos te ponen eso. A ver, las cuentas de tu casa, no sé cuánto, muy bien. Pero hagamos el desglose real. Ojalá, mira, estos que utilizan la inteligencia artificial para cualquier cosa, que te calculan la huella de carbono, oye, son unos genios todos estos. Vale, ¿me podéis de verdad decir que se me van impuestas? Cuando digo de verdad es que me calculéis el IVA también. Que la gente vea, cuando oye mucha gente hablar del Día de la Liberación Fiscal, que este año fue el día de mi cumpleaños, creo, según dijo. En agosto, que hubo una época en la que era junio y que trabajabas. Exacto, los 6 primeros meses trabajabas para el Estado y los 6 restantes, pues que ahora trabajas 8. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo que eso no puede ser? Claro, porque estos otros impuestos, el IVA, los que pagas sin darte cuenta, los pagas sin darte cuenta. Bueno, pues imagínate que todos los meses un ministerio de transparencia, por este sí que pagaba yo, te dijera, bueno, pues esta es tu rastro económico real del mes. Y la gente iba a ver tu huella. Eso es. Tu huella tributaria. No, exacto, no la huella de carbono, la huella tributaria. Esa quiero yo conocer, la huella tributaria. Oye, perdonadme que os cambie de tema, pero es que tenemos encima de la mesa también el tema de Venezuela, el tema de la amenaza, entre comillas, de Donald Trump de que va a haber una invasión terrestre supuestamente inminente para acabar con el régimen de Nicolás Maduro. Yo decía esta mañana que cuando se involucra a Donald Trump en según qué temas, pues a veces es una buena noticia, ¿no? Porque al final es alguien que pone pues un poco de implicación internacional en según qué conflictos. Hablábamos del caso de Ucrania, hablábamos del de Oriente Medio, ahora toca el caso de Venezuela. No sé qué veis vosotros o qué perspectiva veis a lo de Venezuela. ¿Va a salir próximamente Nicolás Maduro del país? ¿Creéis que va a caer la dictadura definitivamente? Ojo, cuidado, porque yo creo que invasión terrestre no se ha contemplado. Lo que están diciendo son ataques terrestres, que eso quiere decir que le pueden meter un pepinazo a un sitio. No creo que vayan a mandar, no lo sé. Yo tengo que decirle, don Mario, exacto, con un sicario. En el caso en estos casos, todas las... No, pero hay mucha gente que está diciendo, ha dicho que va a invadir. No, cuidado, y operaciones terrestres no tienen por qué ser demasiado. Un desembarco, no. Otro caso distinto es Colombia, etcétera. Ahora, y de nuevo, no lo sé, y ojalá los periodistas nos dedicáramos menos a lo que no deberíamos dedicarnos jamás, que es a proyectar al futuro. Eso no es periodismo. Eso no es periodismo, eso es chamanismo y tal. Pero lo que sí es cierto es que Donald Trump está generando muchísima desestabilización en el régimen chavista. Y no sé, está agitando muy fuerte, está golpeando muy fuerte el árbol, a ver qué cae. A ver si los militares sostienen hasta las últimas consecuencias a Maduro. A ver si hay alguien que da un paso al frente como para decir, yo soy la persona con la que se pueda negociar. No lo sé. Lo que sí que está claro, lo que el mensaje que está lanzando y con hechos es que no va a consentir que las cosas sigan como hasta ahora en algunos ámbitos. El tráfico de drogas y el tráfico de seres humanos. Y ahí sí que ha mandado a parar. De hecho, no siguen. Si es que ya no siguen. Y ahí ha mandado a parar. Es decir, ha dicho, ya no va a haber una riada de venezolanos en condiciones abandonando el país en condiciones deplorables. O sea, la travesía del Darién es espantosa. Y esto de que inundéis de droga y tal Estados Unidos, olvidaos que esto ya no funciona. Eso sí que está pasando. Veremos a ver, por otro lado, cómo actúa Europa, que al final es la gran valedora de estos regímenes, por mucho que concedas premios Sájarov o Sojorov a disidentes o Nobel o lo que sea, porque al final es la gran facilitadora de la pervivencia de estos regímenes. A ver qué hace. Marco Rubio ya también ha puesto en su sitio a la Unión Europea, ha dicho, ¿dónde vais? No pinta nada, si lo que ¿qué hacéis? La Unión Europea pinta poquísimo. Claro, porque al final, de nuevo, es que no se trata solo del soft power, que encima es una
gran pantomima. No se sostiene ese famoso soft power si no hay de verdad un tío que te viene detrás a decir. El soft power al final lo que ha hecho ha sido permitir que permanezcan en el poder los peores. Y además activas, de hecho, algunas espirales muy perniciosas. Por ejemplo, cuando se hace un movimiento de soft power para desalojar a Maduro, dice, vale, voy a matar a 100 en la calle para que gente sepa cómo va esto. Y voy a meter en la cárcel a 2000 a ver qué sucede. Entonces Europa dice, cuidado, ten cuidado, a ver si va a haber un baño de sangre. Venezuela, ni que fuera Liechtenstein, claro, eso es. Y entonces se echan para atrás. ¿Y quiénes ganan? Los que provocan los baños de sangre, los que secuestran gente, etcétera. ¿Y con quiénes negocian? Y luego, el dinero con el que se compran magníficas propiedades en Madrid, ¿de dónde procede? Muchas veces. ¿Y quién les baja los impuestos a esos compradores? Es que ahí se generan círculos viciosos, muchos con consecuencias no deseadas, y otros no. Otros lo tienen todo bien en su cabecita, bien armado. Les baja los impuestos mientras se lo cambian los españoles, por supuesto. Se que pueden no cambiar. Claro. Están cambiando. Chávez está muerto de miedo y está haciendo ridículo en público constantemente, y parece que en privado el miedo es real, que no puede irse por las buenas, que él no, Chávez ha dicho, Maduro. No depende pero es que es como cuando yo confundo a Pedro Sánchez con Zapatero, que a veces pasa, ¿no? Pues que sí, dices, es como la marioneta. Hugo Chávez, y Nicolás Maduro, pues viene a ser casi lo mismo, ¿no? Y Zapatero y Nicolás Maduro también. Entonces, todo queda en casa, sí. Entonces, por ahí el futuro del régimen venezolano es complicado, pero también es complicado que esto desemboque en una democracia, y eso son un poco brindis al sol. Al final hay centenares de miles de personas que están dispuestas a defender su medio de vida, que es lo que es un narcoestado, es un medio de vida. Hay quien vive de torturar, hay quien vive de la propaganda, hay quien vive de medrar, de traficar, y no es tan fácil. Obviamente una invasión terrestre en buena parte sería un suicidio, y es totalmente improbable que pase. Tendrían que ser acciones muy concretas que acabasen rompiendo la cúpula del régimen. Parece que por ahí van los tiros, y aparte, como están asfixiados económicamente porque no pueden traficar droga y personas, que es de lo que vive el gobierno venezolano, es una mafia, es un cártel con un país. O sea, no, el país le importa muy poco. Es un cártel con un territorio enorme, con bandera. Igual que en Colombia hay territorios que controlan ciertas guerrillas, en Venezuela es una guerrilla que se llama Gobierno de la Nación, que controla un territorio con una bandera. Y desde luego Donald Trump lo que tiene muy claro es que la mejor manera de asfixiarlo es con el recorte económico, con el bloqueo de los fondos, como dice don Antonio Boloni, con el, pues eso, atacar directamente al narcotráfico, a cómo los pues criminales están penetrando el gobierno de Nicolás Maduro, gobierno por llamarlo de alguna manera. Hay otra cuestión, que es que hay mucha gente que dice, no, bueno, si hay temas que con el tiempo se pudren y se resuelven solos. No. O sea, hay otros que no. Mirad Cuba. Cuba es pudrirse, sí, podría. Eso es. Cuba está podrida, pero, o sea, tiene una capacidad extraordinaria para seguir pudriéndose. Y cuando el problema, incluso en términos, si tú eres un tipo aislacionista y no te has impuesto la tarea de salvar a la humanidad, eso sigue siendo un problema para ti, porque no existe el vacío. Eso siempre lo ocupa alguien. Y estás muy cerca de Estados Unidos y puedes temer éxodos migratorios, puedes temer que eso se convierta en la plataforma para que un enemigo tenga una cabeza de playa a 90 millas de tus costas. Estados Unidos no puede consentir que eso se siga pudiendo eternamente. Bueno, alguno te va a decir, sí se puede, mira. Sí, pasa. Pero sin la supervivencia del castrismo no hubiera habido probablemente chavismo, y buena parte de las desestabilizaciones que han sufrido Hispanoamérica en el último medio siglo tiene que ver precisamente con la pervivencia del régimen comunista en La Habana, ¿no? Así que ya te digo, no sé qué sucederá con Venezuela. Lo que sí sé es que está mandando a parar y está mandando el aviso de que hasta aquí se ha llegado.
Venezuela, por otro lado, tiene la cuestión de quién toma las riendas. La corrupción en Venezuela es muy previa al chavismo. Ha habido dirigentes venezolanos que han salido ranas. En Estados Unidos hay mucha gente que dice, ¿y a quién confiamos? ¿O en quién confiamos para resolver esto? Y no lo tienen nada claro. Y luego tenemos el problemazo de que es que en Venezuela no es que hayan llegado a un acuerdo con... No, es que es el régimen el que es el que mueve la droga y todo esto. Así que si sacas a uno solo, el problema lo sigues teniendo. Y hay un ejército detrás, no es una guerrilla. Un ejército. Con aliados. Por cierto, los peores cárteles eran desertores de ejércitos o de fuerzas de élite. No sé si la gente sabe mucho. Los Zetas se llaman así porque era un grupo de élite de las fuerzas mexicanas. No me acuerdo ahora si es porque era una de sus códigos o son gente que viene imaginaos que los Navy Seals de repente se dedican a mover la droga. Bien, pues ahí Estados Unidos tiene un problema planteado muy fuerte. Y como Venezuela tiene tantísima relación con Irán, por ejemplo, pues no lo puedes, es un tema que no puedes dejar que se pudra, ciertamente. Y si Estados Unidos, Donald Trump es un tipo monroyano y ha dicho, bueno, América para los americanos. Y eso quiere decir no solo no tiene solo unas consecuencias de Estados Unidos para los estadounidenses, es América para los americanos. Y él considera que el continente tiene que estar en orden. Si está en desorden, no solo pierde el continente, sino que pierde también, en buena medida, su propio país, ¿no? Y ahí yo creo que es donde él quiere poner un poquito de orden, a ver cómo le sale. Oye, hay un nombre propio del que todavía no hemos hablado, que es el de José Luis. ¿Conocéis algún José ¿Cuál Luis? de ellos? ¿A José Luis? Perales. Perales yo le conozco, pero a Ábalos, eso sí, ¿le bueno, conocéis? ahí, porque me dices José Luis, ¿Le yo a estas conocéis? horas, cuando vengo a Radio Libertad tengo hambre, porque yo ¡Ostras, José Luis! ¡Qué buena tortilla! El único día que desayuno La boda de Julio Iglesias. es ¡Qué buena tortilla! cuando vengo aquí con Mr. Del Pino y me dice José Luis y entonces ya me vengo arriba. A mí me acuerdo de un meme que a don Eric Gutiérrez le gusta mucho, que sale siempre en redes sociales, de un caballo llamando por el telefonillo y preguntando por José Luis. No me lo puedo creer. Lo siento, es que hago Tú de también Luis... estás ya poseído por el humor Luis del del Pinismo claro, humorístico. el humor de Luis del Pino siempre presente en Mañanas de Libertad. Yo creo que es el único Jorge Luis que conoce Pedro Sánchez, don Eric Gutiérrez. Buenos días, sí, efectivamente. José Luis ahora no sabe quién es, pero Jorge Luis estoy convencido José de que sí. Luis, sí. Es amigo del alma, seguro, desde muy pequeño de Pedro Sánchez. Preguntábamos hoy por el tema de Ábalos, ¿no? Doña Carmen. Sí, ese José Luis. Ha dicho Pedro Sánchez que no le conocía, pese a que, según ha dicho Víctor Ábalos, el hijo mayor de José Luis Ábalos, ha dormido Pedro Sánchez en su casa. También conocimos que iban juntos de viaje en un famoso Peugeot y que se recorrían toda España. En fin, pues pese a eso, es que no le conocía. Le conocía Pedro Sánchez a Doña José Carmen, Luis. yo creo que en ese viaje por toda España con el Peugeot, yo creo que le taparon la cara a Pedro Sánchez, lo secuestraron y dijeron, oye, vamos a buscarte otros, pero no, que se ponían también un cambiador de voz para que no supieran quién es. Yo sé de un político que terminó en un maletero. Sí, de un coche. El primero fue Sánchez, lo que pasa es que no lo sabíamos hasta ahora. No lo sabíamos, no teníamos esa información. Preguntamos a los siguientes, después de que Sánchez haya dicho que Ábalos es un gran desconocido para él, ¿quién será el siguiente al que dejará de conocer? No sé si quieren los tertulianos decir, ¿quién creen que será el siguiente del que renegará? 3 veces. 3 de momento. Yo lo tengo Todas claro. las que quedan. Begoña. ¿Y esto quién es? Han tenido hijos y sin embargo esa mujer de la que usted me habla Me consta. no me consta, ¿no? ¿Quién es esta
esta mujer. Se divorcia antes de dimitir, mejor lo que queráis. Yo creo que prefiere, desde luego. Esta es una de las cuestiones que estaba encima de la mesa, pese a que dijo en un momento determinado que estaba profundamente enamorado de Begoña Gómez, hasta que la corrupción le toque muy de cerca. Sí. Begoña Gómez pero porque no la conoce. Claro, pero es que este es el caso. Este es uno de los candidatos. Había más en esta encuesta. Sí, era un amor platónico Begoña Gómez para Pedro Sánchez, o por lo menos eso dirá. No, yo la veía de lejos, la miraba de lejos, pero... Vamos a Dánico. No. Adánico. No tan cerca como para mancharme de la corrupción, por Dios. Nunca se mancharía de la corrupción Pedro Sánchez. Dábamos 4 opciones. Begoña Gómez era una de esas opciones, Santos Cerdán, y David Azagra y Carles Puigdemont. Hombre, el hermano, ¿qué hermano? Es hermano del que a mí me habla. Se llama Azagra. No, efectivamente, todo empezó por ahí. Por eso, y luego la danza de las chirimoyas, que de ahí hasta ahora, en fin, lo que nos ha ¿Pero llovido. cómo que se llama Azagra? Bueno, ese es su Eso dirá alias. Sánchez, ¿no? Cuando Su toque. alias. Sí, pero por eso, ¿cómo que se llama Azagra? No se llama Azagra. No, que quiere decir que es que... Sánchez dirá en su día. Sí, pero no, pero que... Pero- Ya, pero que como estos... No, pero que es que además van como diciéndote... No, se llama... ¡Macho! ¿Estamos locos aquí ya o qué pasa? David Sánchez. Bueno, Sánchez Pérez Castejón. Porque además muchas veces dicen Sánchez Castejón. No. Pérez Castejón y así. Nos falta su DNI. Que eso Eso, todavía no hemos llegado a ese punto, pero ya llegaremos. Don Eric, ¿qué dice la encuesta? Pues- ¿Qué dicen los resultados? ¿Qué vota la soberana audiencia? Pues la gente está con los tertulianos. Begoña Gómez, la opción más votada, con el 54%. Vamos a decir que 1 de cada 2 cree que la siguiente, no ser reconocida por Pedro Sánchez, va a ser Begoña Gómez. No sé si con eso también irán sus hijas. Porque claro, si no reconoces a la madre... ¿Y usted quién es? ¿Qué hace usted aquí sentado en mi sofá? El típico meme de John Travolta mirando hacia los lados, que no sabe dónde está. Pero Sánchez, no sé. Yo esto no los conozco de nada. No los conozco de La nada. segunda opción más votada, con un 37%, Santos Cerdán, que en mi opinión ha sido mi voto. Yo pensaba que, bueno, es que estoy convencido de que Santos Cerdán va a decir próximamente esto de él. Es el paso lógico, por así decirlo, Sí. ¿no? Primero José Luis, luego Santos. Exactamente. Con el 7%, la tercera opción ha sido David Azagra. Poca gente cree que tal, pero bueno, hay un 7% que cree que sí. Y con un 2%, me hubiese gustado que fuese el 3%, pero bueno, no ha podido ser. Con un 2%, Carles Puigdemont, del que ahora dice que se tiene que reunir con él y, bueno, llevar a cabo una reunión para hablar de cosas importantes, ¿no? Sobre como esa ley de amnistía. Bueno, que tiene que sacarse unas fotos con él, aunque no quiera decirlo directamente. Pues solo la gente cree que va a renegar de él próximamente, solo el 2% de la gente. Yo creo que por la cuenta que le trae con estas cosas que habíamos puesto encima de la mesa, ¿no? Ese chantaje de Junts y esa intención de salvar, como ha hecho Míriam Nogueras, la segunda parte de la legislatura, que esto es un impasse y ese es el mensaje que lanzan directamente desde Junts. ¿Han tenido el colmillo retorcido nuestros oyentes en los comentarios, don Eric? Totalmente. Me gusta. O sea, Confiaba yo en nuestros oyentes y en cuando tiran de ironía, ¿no? Totalmente. Decía Simanares en Twitter, ha dormido en casa de Ábalos, cualquier cosa es posible, incluso renegar de la propia familia. Pues ya sea por parte de Begoña Gómez, ya sea por parte de su hermano, de quien sea. Si es que es un especialista, pero eso está bien. Cambia Ser de especialista, claro, no es que mienta, cambia de opinión que con quién se casó, con quién no, bueno, y eso qué más da. MDB también nos dice en Twitter, por aferrarse al sillón, este tío no conoce ni a su padre, que no sabemos si lo conoce. Deja caer. Puntos suspensivos. Sí, exactamente. Pim. Patricia C nos dice, Begoña Gómez ya puede ir practicando su invisibilidad oficial. Si fuese Begoña Gómez yo tendría miedo. Oye, por favor, por lo menos a mí no, que no me caiga a mí. Bueno, pero como hablábamos antes de los casos de corrupción, cuando de repente han dicho, no, citamos a Paqui, citamos al hermano, citamos Paqui, por favor. a la Paqui. Ahí empieza el problema, ¿no? Esas personas cercanas que de repente dicen, que me arrastran a mí, a Chirona, ¿no? Cuando veas la barba de tu vecino cortar, pues por la tuya remojar, pues así está. Pues Begoña así Gómez. es. Chirona. Chirona. Oye, pero es que yo soy un poco Es una kinky. provincia, ¿eh? ¿No hay un podcast de la pija y la kinky? Pues las dos soy yo. A veces pija y a veces kinky. Vino de Garrafón nos dice, se ha olvidado del más obvio, tiene Alzheimer, no se reconoce ni a él mismo. Eso está bien tirado. Valerami nos dice a Begoña, porque es demasiado guapo como para preocuparse lo insignificantes que son los demás, excepto Puigdemont, al que le debe hasta el colchón acaroso de la Moncloaca. Me encantan estos juegos de palabras de la Moncloaca, que es lo que es realmente el Palacio de la Moncloa. Le leo alguno más y nos dice, ¿quiénes son esos? ¿Serán de la fachosfera? Imagino que todas las respuestas próximamente dirán, no, esa gente de la fachosfera, prácticamente de Vox, del Partido Popular. Alejandro Kowalski nos dice, si Sánchez dice estas estupideces es porque hay estúpidos que se las creen. Bueno, aquí pues ataca un poco a ese electorado del Partido Socialista y concretamente de Pedro Sánchez. 3 comentarios más, pero en este caso de YouTube. Vicente Toledano nos dice, ¿pero conoce a alguien? Va poniendo, tira una ruleta y dice, tú que estás por ahí, pues tú vas a ser ministro. Tú, venga, tu mano derecha.
derecha, tú, venga, otra vez mano derecha. Pero de conocerlos, de absolutamente nada, ya lo sabe doña Carmen y el resto de tertulianos. Pablo García nos dice, Antonio solo conoce a Antonio. Y a Franco de oídas. Eso está muy bien. El Franco Modín, que cada X tiempos, ¿no? Se pone Oye, encima de la el mesa. hijo de Ábalos ha dicho, la cama de mi padre está aún caliente de la de veces que ha dormido. Pedro En un momento que con ahí ese me jueguito de saltaron los palabras. cables, los plomos. O sea, empecé a ser el mono con platillos. ¿Qué ha querido decir? Con camas calientes. Pero que, o sea, no lo sé, miradme el literal, No, pero no, es que es creo que que- la cama de mi padre De su padre. está un caliente de las de veces que Pedro Sánchez ha dormido ahí. ¿Será Pedro Sánchez un sobrino? Saunada. No, pero que no lo sé, que no. Pero que de verdad que es que yo ahí me volví loco, se me achicharraron el 37% de las neuronas en ese momento cuando lo leí. También dijo que le había echado por putero. Sí, no, pero me da igual tiene que que- a mí que me expliquen esa imagen. La cama de mi padre aún está caliente de las veces que durmió Pedro Sánchez. Eso es un literal. La cama de mi padre Y nadie aún repreguntó. está caliente de las veces que durmió Pedro Sánchez. Y ahí hay alguien diciendo de los ácaros de la Moncloa. ¿Qué ácaros? Pero ya verá, imagínate si le metes un CSI ahí. Pero como Las que luces sin la fallar. cama de mi padre. Va a ser Begoña. Pedro Sánchez en la cama de mi padre. Va a ser Begoña la que no reconozca. Y pone, pero- el hijo de Ábalos explota. Explota mi corazón. Y mis neuronas. ¿Qué ha querido decir ahí? ¿Qué ha querido decir ahí que yo me he quedado Hay que de verdad? entrevistarle otra vez. O sea, que me he vuelto loco. Patidifuso. Con Hay esa declaración. Hay que leer entre líneas. Sí, sí. Y traer, como Entre dice- sábanas. Entre sábanas, traer, como dice Eric, la luz azul, la luz morada, no la luz ultra. Quita. ¡Pedro! Así va a ser. Señores, no puedo con ustedes, de verdad. Es que no puedo ni terminar la tertulia. Don Eric Gutiérrez, muchas gracias por habernos traído la voz de los oyentes, por llevar Nada. también la redacción y por hacerme reír de esa manera, que es algo que es bastante de agradecer con tantas malas noticias. Don Mario Noya, le seguimos en voz.us. Muchas gracias. Don Antonio Muloni le leemos en La Iberia, que por cierto, el otro día abrió un debate muy interesante a propósito de las casas vacías, hablando de las habitaciones. Hay casas muy grandes con pocos niños, hay familias muy pequeñas. Una estuvo muy bien polémica ese tuit. que el diario había puesto encima de la mesa en forma de reportaje, diciendo que existía un problema habitacional. Y realmente lo que nos quieren hacer es inculcar pues ciertas ideologías como eso del co-living, ¿no? Una cosa un poco extraña, por decirlo de alguna Eso manera. vamos.